podemos hablar. Entonces, el segundo documento que vamos a analizar en esta ocasión se llama El paradigma cualitativo en la investigación cualitativa, que es el primer trabajo que vamos a hacer nosotros. Este documento que aparece ahí en la plataforma eh, es un libro de 283 páginas que tiene ahí. Ajá, está bastante bonito porque tiene una teoría que necesitamos tener conocimientos base, ¿verdad? Para poder trabajar con ellos. El objetivo que les he puesto en esta ocasión es asimilar la teoría de investigación cualitativa en cuanto a su metodología, los principios y los recursos para aplicarlos en el campo de la educación matemática, ¿ver? Lo que vamos a hacer en esta ocasión. Para que vayamos entendiendo es este el que aparece ahí en la plataforma. Es un documento PDF. El libro se llama El paradigma cualitativo en la investigación socioeducativa de Alicia Gurdián Fernández. Entonces por ahí vamos a hacerlo. A detallar más que todo la lectura para que ustedes la puedan tener, ¿verdad? Es bien difícil que en una tutoría podamos revisar un libro completamente, ¿verdad? Sin embargo, podemos tener los aportes más significativos para poderlos analizar de la clase. Antes que todo esto, el libro hace una pequeña dedica una pequeña parte a analizar, ¿verdad? Cómo es que la investigación y la misma ciencia ha ido avanzando. Creo que no es desconocido de parte de ustedes de que la investigación no siempre ha sido así como nosotros la conocemos ahora formalmente, mucho menos la ciencia. Sin embargo, autores como Taylor y Bordan dice que señalan que la metodología es simultáneamente es una manera de ver los problemas, como ellos comentan, ¿verdad? Otro autor, Guba, él hace una importante tesis, ¿verdad?, que permite diferenciar siempre paradigmas de investigación social a partir de respuestas básicas que obtuvo en sus trabajos, ¿verdad? Antes de continuar, es bueno aclarar, ¿verdad? Como dice aquí la presentación, que paradigma estamos hablando de un modo de conocer una realidad o un tema, ¿verdad? Que pueda tener una persona. Anteriormente decíamos que es una concepción, una forma de ver el mundo entre cada uno de ellos. Con eso nos referimos con la palabra paradigma. Entonces, ante esto nos hacemos nosotros las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se concibe la naturaleza de lo cognoscible o de la realidad? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce la investigación o el investigador y lo conocido o cognoscible? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento la investigadora o el investigador? Entonces, en el caso de la educación matemática, nosotros quizás estamos interesados en investigar un tema, ¿verdad? Observamos quizás que los estudiantes tienen dificultades para trabajar con álgebra, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Y entonces hacemos nuestra investigación de qué pasa en el caso de la educación, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a tener ese conocimiento de las limitantes que tienen los estudiantes? Y cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce, ¿verdad? Esto, lo investigado y el investigador. Entonces el libro nos hace pensar en estas tres cuestiones, que es lo que está en el fondo detrás de una investigación, ¿verdad? Y como comenta la teoría, ¿verdad? Todo paradigma dice que tiene una dimensión política. El saber es un fenómeno con consecuencias políticas. Democratizar o privatizar el conocimiento dice que es un hecho político. Entonces, lo que en este caso se quiere destacar, ¿verdad?, es de que producir conocimiento tiene consecuencias políticas y a veces puede ser un producto de la política. Nos referimos con política a una manera de ver la realidad, de discutir lo que está pasando y que hayan varias personas en común que tenemos una concepción de ver la realidad del mundo. Entonces, bajo ese aspecto se relaciona la investigación con la política. Entonces, el libro nos invita a pensar, ¿verdad?, en cómo diferenciar un pensamiento cualitativo de un pensamiento cuantitativo. Y entonces nos hace estas 5 preguntas que están aquí en la presentación, ¿verdad? ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como el de la realidad? Segundo,
cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre la investigadora o el investigador y el conocimiento que se generen. La tercera pregunta, ¿cuál es el modo en que se construye y desarrolla conocimiento, la investigadora o el investigador? Cuarto, ¿quién es el otro o la otra, verdad? ¿Cuál es el lugar de la otra en la producción de conocimiento? ¿Quién conoce? ¿Y para qué tipo de relaciones tenemos con la otra o el otro, verdad? ¿Para quién es el conocimiento que se produce o se construye? Entonces, estas preguntas nos invitan a pensar, ¿verdad? Y ver la naturaleza del conocimiento que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, quizás estemos interesados en investigar sobre, veamos, la metodología que se usa para la enseñanza de la geometría en matemática. Entonces, ese conocimiento, nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Si es cualitativo o cuantitativo, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esta temática? Veamos cómo las preguntas contestarían, ¿verdad? Esto. Eh, la primera pregunta decía, ¿cómo se concibe en la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Entonces, cuando nosotros hablamos de metodología, ¿verdad? Estamos hablando de un conocimiento que nos va a referir a destrezas, a técnicas, a competencias. Y entonces la naturaleza del conocimiento es de cualidades y de conductas. ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre la investigadora o el investigador y el conocimiento que generan? El investigador, ¿verdad?, se quiere apropiar de este conocimiento de estrategias de enseñanza de geometría. Entonces, esperamos que sea una relación de descubrimiento, ¿verdad?, de apropiación. Y con respecto a la pregunta de cuál es el modo en que se construye o desarrolla el conocimiento, estamos hablando de que podría ser, por ejemplo, si se utilizó un instrumento o una técnica para recabar este conocimiento o información, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el otro o la otra, verdad? Estamos hablando de quién es el otro o la otra que participa indirectamente en la investigación. Tienen que ser para los docentes que utilizan estas estrategias metodológicas. ¿Y qué tipo de relaciones tenemos con este otro docente? Normalmente vamos a hacer, al utilizar un instrumento para poder obtener ese conocimiento, esperamos tener una relación prácticamente profesional y cordial con el investigado. Entonces esto nos lleva a la conclusión, ¿verdad? Que si vamos a obtener conocimientos sobre conductas y atributos, la relación con la otra, ¿verdad?, lo investigado también no es directa. Estas preguntas nos llevan a pensar que estamos ante una investigación cualitativa y el conocimiento y el pensamiento que vamos a obtener tiene que ser también cualitativo. Un comentario interesante que hace el libro es el siguiente, ¿verdad?, que las relaciones entre ambas perspectivas suelen ser abordadas en las ciencias sociales y por ende en educación, desde puntos de vista técnico, instrumental y metodológico o paradigmático. Pero estas aproximaciones son insuficientes, puesto que estas relaciones se deben enmarcar, mejor dicho, contextualizar en procesos sociales e histórico-políticos de construcción de los objetos. Y entonces ya nosotros haciendo esa contextualización, ¿verdad?, podemos entonces pensar, ¿verdad?, en qué sucede con esta investigación, si es cualitativa o es cuantitativa. El documento, como menciona a lo largo de los capítulos que tiene, ¿verdad?, habla acerca de que las investigaciones, cuando son cualitativas, muy comunes en educación, por cierto, ¿verdad?, tienen su propia metodología y estrategias, diferentes a las investigaciones cuantitativas, que son las más comunes que se han utilizado. Una pregunta que nos hace el libro: ¿cuáles son las bases de la polémica sustantivismo procualitativo versus formalismo procuantitativo en la filosofía griega? Bueno, quizás nos parezca que las palabras están un poquito rebuscadas, ¿verdad? La pregunta que se hace en la lectura del libro nos invita a pensar, ¿verdad?, dónde tuvo sus orígenes todo lo que nosotros podemos ver acerca de investigación ahora. No es tan nuevo como podríamos pensar.
ya anteriormente hubo un dilema, ¿verdad?, entre varios filósofos y matemáticos con respecto a qué es lo que se estaba logrando con esta investigación, ¿verdad? Todo empezó allá en Atenas, Grecia, ¿verdad?, por el siglo IV, cuando diferentes investigadores quisieron, y matemáticos, ¿verdad?, quisieron empezar a ver su propia forma y filosofía de ver las situaciones, y entonces salieron diferentes pensamientos y razonamientos. Como pueden ustedes observar en la presentación, uno de los más icónicos fue Platón, ¿verdad?, y el otro fue Aristóteles. Prácticamente las maneras de pensar de ellos y sus filosofías fueron haciéndose diferentes, a tal grado de que Platón empezó a hacerse famoso por utilizar el razonamiento deductivo y Aristóteles por utilizar el razonamiento inductivo. Esto lo llevó, ¿verdad?, a tener diferentes maneras de ver la realidad y de apostar, ¿verdad?, uno más idealista y el otro más realista. Y así fue como fue naciendo esta polémica de diferentes formas de pensar, o sea, diferentes formas de tener un paradigma de la realidad, ¿verdad? La tabla que presenta este libro nos invita a pensar entre la perspectiva pre-cuantitativista y pre-cualitativista. Platón es el que utilizó este pensamiento, el pre-cuantitativista. Él defendía una metodología de aproximación a la naturaleza, formalista, idealista, abstracta y matematizable, ¿verdad? Prácticamente él fue el que tuvo este pensamiento idealista. De igual manera, Aristóteles fue otro matemático y filósofo, ¿verdad?, que defendió una metodología de aproximación a la naturaleza concreta, empírica, directa, analógica y sensible, que respetase sus procesos y describiese su movimiento más acorde con la perspectiva cualitativa. Aristóteles consideraba que el principio está la observación, pero la explicación científica solo se conseguía cuando se lograba dar razón de esos hechos o fenómenos. Al tener esta lectura pueden ustedes observar, ¿verdad?, de que entre estos dos filósofos ya había cierta diferencia y manera de pensar, ¿verdad? Platón era el cuantitativista y Aristóteles era el cualitativista. Entonces, hablando de Platón, ¿verdad?, él pensaba, ¿verdad?, de que hola, no sé si me pueden confirmar si me escuchan. Bueno, disculpas, parece que perdí la señal y se me salió la, la, la línea de Skype, ¿verdad? Pero bueno, regresando este, a lo que estamos hablando, ¿verdad? Estábamos diciendo de que el origen de estos dos tipos de paradigmas se remonta hasta el siglo IV de Grecia, decíamos, que era Platón con el cuantitativista y Aristóteles con el cualitativista. Esto continuó, ¿verdad? Estábamos hablando que las formas de pensar de ellos tomaron dos rumbos bien diferentes
y se llegó a conocer, ¿verdad?, cada uno por su propio paradigma que tenía. Por su parte, Aristóteles daba una explicación científica adecuada de especificar estos 4 aspectos que constituyen una causa. Entonces, así continuó el tiempo, ¿verdad? Y nos preguntamos cómo se crearon las bases sociales y culturales para la matematización del mundo, ¿verdad? Y fue durante la Edad Media, ¿verdad?, que se crearon diferentes grupos culturales y de escuelas filosóficas y matemáticas a que asistieron, ¿verdad?, hasta los siglos XII y XIV, ¿verdad?, donde la ciencia se fue haciendo más moderna según lo que se creía aquel entonces, y hubieron muchos matemáticos que fueron contribuyendo a que el proceso de investigación y matematización del mundo continuara avanzando. De este modo, dice, lo cuantitativo matematizable pasó a ser la naturaleza primera, ontológica y lógicamente anterior a lo cualitativo que se percibió, a su vez a la luz de esta transformación como lo subjetivo, como la naturaleza segunda, ontológica y lógicamente posterior a lo cuantitativo matematizable. Este pequeño resumen lo que nos explica es, ¿verdad?, de que conforme se fue avanzando en la ciencia, entonces llegó a verse como que el conocimiento de la naturaleza que se conocía, entonces había sido subjetivo, porque la ciencia o este conocimiento matematizable lo iba a ir sustituyendo. Y empezaron a ver entonces diferentes autores que contribuyeron a este. Tanto así que se dio una transformación de lo cualitativo a lo cuantitativo en los siglos XII y XIII. Por ejemplo, las doctrinas religiosas, debates y pensamientos escolásticos empezaron a mencionar un poco, a ser más cuantitativas, ¿verdad? Y ya se habló de número de penitencias, de años en el purgatorio, menciona la lectura, ¿verdad? También la transformación de lo cualitativo a lo cuantitativo incluyó lo que hoy en día nosotros conocemos como esa polémica entre estos dos paradigmas. Y de igual manera también los pensamientos fueron aumentando, ¿verdad?, a tener un lenguaje matemático más avanzado a lo que en aquel entonces se podía contener. Buenas noches, Noemí, se incorpora. Entonces, ¿cuál fue la trascendencia de la aceptación en la historia de las relaciones entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Lo trascendente fue de que se fue pasando de una naturaleza un poco más cualitativa a una más cuantitativa. Esto hizo referencia a un proceso matematizable de lo que estaban viendo. Tanto así que para el siglo XIX, pues entonces ya se tenía un conocimiento más estructurado de esta ciencia, ¿verdad? Y las dimensiones cualitativas prácticamente habían sido vaciadas, porque las investigaciones estaban más orientadas a lo cuantitativo. En síntesis de esta pequeña historia, ¿verdad?, de cómo fue avanzando la ciencia y la investigación cualitativa, la perspectiva cualitativa fue progresivamente inscrita a la luz de este paradigma científico formalizable, matematizable, dominante, como una perspectiva no científica, no rigurosa y subjetiva. Por el contrario, la perspectiva cuantitativa fue progresivamente proclamada como la única científica. Dios mío. Entonces aquí hacemos un breve resumen, ¿verdad?, de cómo fue avanzando la ciencia. ¿Qué le ocurrió con la ciencia en la edad medieval? Bueno, se fue creciendo un movimiento, ¿verdad?, que se llamó aristotelismo. Se fue perfeccionando el método científico, se fue también aumentando en la explicación racional a través de la deducción, y la ciencia en términos generales se fue volviendo más experimental y más inductiva, ¿verdad? Exponentes de estos modelos matemáticos de ahí por el siglo XVI fue, por ejemplo, Bacon, que empezó a